¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer otro ejercicio relacionado a cálculo en varias variables y pues nos dan una función en varias variables. En este caso tenemos dos variables independientes que serían x e y la variable dependiente sería u. Y nos piden que probemos que la segunda derivada parcial de u con respecto a x más la segunda derivada parcial de u con respecto a y es igual a cero. Esto es lo que se conoce como la ecuación de Laplace en cálculo en varias variables. Pues bueno, entonces necesitamos derivar dos veces con respecto a x y con respecto a y parcialmente a esta función y reemplazar aquí y nos debe dar igual a cero. Recordemos, en cálculo 1 se vio la siguiente derivada y pues hay que siempre escribirla, ¿no? Porque de ahí vienen las demás fórmulas. Derivada con respecto a x de arcotangente de g de x le podemos poner. Esto es igual a g' de x, esto es solamente una fórmula de derivación de una variable, dividido para 1 más g de x al cuadrado. Eso era solamente derivando con respecto a una variable, ¿no? Y suponíamos siempre, por lo general, que la variable independiente era x y la variable dependiente era y. Pues de esta fórmula apartamos, entonces, para encontrar las derivadas. Y vamos a comenzar encontrando la primera derivada parcial de u con respecto a x. Cuando nosotros derivamos parcialmente a una función con respecto a una variable, la otra sería constante. En este caso tengo como ángulo del arcotangente y sobre x. En este caso esta y se comportaría como constante y debería derivar 1 sobre x. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo reescribir la función de la siguiente manera. Sería arcotangente de y por x a la menos 1. Recuerden que ese x a la menos 1 proviene de las propiedades de exponentes. Esta 1 sobre x puede subir al numerador como x a la menos 1. Y de ahí procedemos a derivar. La derivada parcial de u con respecto a x entonces va a ser igual. En este caso, siguiendo esta fórmula, si voy a derivar parcialmente con respecto a x, y se comporta como constante. Entonces, derivamos el ángulo, me quedaría y que multiplica la derivada de x a la menos 1, que el exponente baja a multiplicar a la función, con su exponente le resto 1. Eso era por la regla de la potencia para derivar, ¿no? Y esto dividido para 1 más, en este caso sería y sobre x al cuadrado, o y por x a la menos 1, como deseen, pero a la final vamos a llegar a la misma expresión. Sería 1 más y sobre x al cuadrado. Ya escrito de esta manera, ahora lo que corresponde es simplificar. Es la idea de derivar, ¿no? Derivar, la derivada parcial de u con respecto a x va a ser igual. En este caso voy a tener menos. Menos por más es menos, por eso escribo de esta manera. Y en el numerador va a aparecer una fracción. Conservaríamos y en el numerador, esta y que se comporta como constante, ya que estoy derivando parcialmente con respecto a x, y dividido para x al cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado? Pues recordemos por propiedades de exponentes que es x a la menos 2 para que tenga exponente positivo, lo bajamos en este caso al denominador del numerador. Y en el denominador tendría 1 más, tanto por propiedades de exponentes, tanto al numerador como al denominador le elevo al cuadrado. Entonces tendría y elevado al cuadrado, me queda y al cuadrado, y esto dividido para x al cuadrado. Listo. Igual como menciono, aquí sería siempre de simplificar. Las respuestas de una derivada siempre simplificamos. La derivada parcial de u con respecto a x va a ser igual a menos, como habíamos dicho, en el numerador aparece esta fracción que es y sobre x al cuadrado, y acá a este 1 lo voy a convertir como fracción de manera tal que podamos sumar fracciones homogéneas que tengan el mismo denominador. Este 1 puedo escribirlo de la siguiente manera para que tenga el mismo denominador que esta fracción. Le multiplico por esta x al cuadrado y le divido para sí mismo y no altero la expresión. Esta es una de las formas más sencillas de sumar fracciones o restar como corresponda, ¿no?
Esto sigue siendo 1. Lo que tengo en el numerador es lo mismo que en el denominador, sigue siendo 1. Es como 5 dividido para 5. ¿Pero qué gano con esto? Tengo una suma de fracciones homogéneas. ¿Y qué me dice la suma de fracciones homogéneas? Que yo sumo los numeradores, en este caso sería x al cuadrado más y al cuadrado, dividido para x al cuadrado. Conservamos el denominador, ya que es suma de fracciones homogéneas. De aquí procedemos a aplicar ley de extremos con extremos y medios con medios y ya tendríamos la derivada parcial de u con respecto a x. Entonces vamos a escribirla por acá. Derivada parcial de u con respecto a x sería menos multiplicación de extremos, tendría y por x al cuadrado, y multiplicación de medios tendría x al cuadrado, que multiplica en paréntesis a x al cuadrado más y cuadrado. Este es un solo término. Entonces lo vamos a dejar tal y como está en el paréntesis. Listo. Ahora, si podemos seguir simplificando, simplificamos, podemos observar que arriba en el numerador tengo y por x al cuadrado y abajo x al cuadrado por esta expresión. Puedo cancelar este x al cuadrado con este x al cuadrado y se convierte en 1. Y ya tendría entonces la derivada parcial de u con respecto a x. Esto sería igual a menos, en este caso, y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, que es lo que me queda, ¿no? Listo. Ya encontré la primera derivada parcial de u con respecto a x, pero en mi ecuación de Laplace tengo la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Quiere decir que a esta derivada debo derivarle una vez más con respecto a x para encontrar definitivamente la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Recuerden que todo lo que no tenga que ver con x, en este caso que es la variable con respecto a la cual estoy derivando parcialmente, es constante. Aquí esta y se comportaría como constante. Pero puedo reescribir la primera derivada de la siguiente forma para poder derivar de una manera más eficiente. Tendría que esto es igual a menos y, que se comportaría como constante, y este x al cuadrado más y cuadrado puedo subirlo al numerador. Lo consideramos como un solo término, x al cuadrado más y cuadrado, y esto elevado a la menos 1. Recuerden que esto es un solo factor, y esto, si es que le pongo un paréntesis, está elevado a la 1 en el denominador. Y por propiedades de exponente sube el numerador con exponente negativo en este caso. Entonces, para derivar parcialmente con respecto a x por segunda vez, esta y es constante. Recordemos que cuando derivamos en una variable, las constantes se extraían del proceso de derivación. Entonces sería menos y. Voy a abrir un paréntesis que indicaría multiplicación por derivada de x al cuadrado más y cuadrado a la menos 1. Nosotros bajábamos el exponente a multiplicar, el menos 1, solamente bajaría el signo menos porque ya se entiende la unidad, por x al cuadrado más y al cuadrado, y esto va a estar elevado a la menos 2. Le resto 1 al exponente. Y multiplicado por la derivada parcial de el argumento con respecto a x. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de y cuadrado con respecto a x sería 0. Eso en cuanto a lo que he derivado. Yo sé que aquí tengo un cociente, pero sé que estoy derivando parcialmente con respecto a x, entonces esto puedo reescribirlo de esta manera, de forma tal que podamos aplicar reglas de derivación y podamos ya llegar a la respuesta. Simplifiquemos, la segunda derivada parcial de u con respecto a x va a ser igual. Menos por menos es más y por más es más. Entonces tendría de la siguiente manera, sería y por x al cuadrado más y al cuadrado, y esto elevado a la menos 2 y multiplicado por 2x. Este 2x por esta y lo puedo escribir al inicio, entonces me quedaría solamente 2xy. Y aquí esta expresión que tiene signo negativo lo puedo bajar al denominador para que ya tenga signo positivo. Entonces la segunda derivada parcial de u con respecto a x ha sido igual. En el numerador tendría 2 por x por y
dividido para x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Solamente estoy haciendo uso de lo que es propiedades de exponentes. Una vez que ya derivamos, simplificamos y la derivada nos queda de esta manera. Ya, entonces ya hemos encontrado la primera derivada que en este caso nos pedían que era de segundo orden. Segunda derivada parcial, ¿no? Ahora procedamos a encontrar la segunda derivada parcial de u con respecto a y. De igual manera, entonces yo voy a borrar todo lo que ya no necesitamos, que sería todo esto de aquí. Solamente me quedo con la derivada parcial, segunda derivada parcial de u con respecto a x. Ahora vamos, derivemos parcialmente con respecto a y. Quiere decir que ahora x se comporta como constante. Aquí lo puedo mantener como y sobre x, pero también puedo escribirlo como 1 sobre x por y. ¿Por qué le escribo de esta manera? Recuerden que ahora todo lo que tenga que ver con respecto a x es constante, ya que voy a derivar parcialmente con respecto a y. Entonces, la primera derivada parcial de u con respecto a y, vamos a poner por aquí, derivada parcial de u con respecto a y, va a ser igual. Recordando esta fórmula, la derivada del argumento con respecto a y, recordemos que la derivada de y es 1, multiplicado por esta constante que es 1 sobre x, la conservamos aquí. Tendría 1 sobre x. Recuerden que estoy derivando parcialmente con respecto a y, quiere decir que x es constante. Este 1 sobre x es constante. Entonces, derivada parcial de y con respecto a y, en este caso sería 1, por esta constante 1 sobre x. Y dividido para 1 más el ángulo al cuadrado. Y eso ya habíamos hecho anteriormente, nos quedaba y cuadrado sobre x al cuadrado. Ahora solamente corresponde simplificar. Vamos a simplificar. Habíamos dicho que la derivada parcial de u con respecto a y, entonces lo escribimos por acá, es igual. En el numerador tenemos esta fracción que es 1 sobre x. Y acá recordemos que habíamos dicho que este 1 lo puedo reescribir como x al cuadrado sobre x al cuadrado. Sigue siendo 1, pero ya formo fracciones homogéneas. Esto es lo que se aprende en primaria o secundaria para que después ya lo dominemos y sea más ágil operar. Entonces, como tengo fracciones homogéneas, había mencionado que sumamos numeradores, sería x al cuadrado más y cuadrado dividido para x al cuadrado. Y pues de aquí aplicábamos ley de extremos con extremos y medios con medios, y ya tengo la primera derivada parcial de u con respecto a y. Entonces sería 1 por x al cuadrado, me queda x al cuadrado en el numerador, dividido para la multiplicación de los medios, x por x al cuadrado más y al cuadrado. Y lo ponemos por acá, cierro paréntesis. Y como había mencionado, tenemos que simplificar. La primera derivada parcial de u con respecto a y va a ser igual x al cuadrado dividido para x, solamente me quedaría una x en el numerador, y dividido para x al cuadrado más y al cuadrado. Listo. Ahora, como estoy derivando parcialmente con respecto a y necesito la segunda derivada parcial de u con respecto a y, vamos a reescribir esta primera derivada antes de derivar por segunda vez. Así como hicimos para la derivada parcial de u con respecto a x, en este caso podría reescribirla así. Sería igual a x que multiplica a x al cuadrado más y al cuadrado, y esto elevado a la menos 1 por propiedades de exponentes. Ahora lo que procedemos a hacer, recuerden que ahora esta x es constante, entonces sería igual a x multiplicado por, ponemos en corchetes,
Recuerden que aquí aplicamos la regla de la potencia para derivar una función que contiene otra función. Sería el exponente baja a multiplicar, sería -1, pero no le ponemos al 1 porque ya se entiende. Por la base, que en este caso es x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto elevado a la -2. Recuerden que se le resta 1 al exponente. Y multiplicado por la derivada parcial con respecto a y de esta expresión. Derivada parcial con respecto a y de x al cuadrado sería 0, porque esto se comporta como constante cuando derivo parcialmente con respecto a y. Más la derivada parcial de y cuadrado con respecto a y, eso sí puedo derivar, sabemos que es 2y, por la regla de la potencia para derivar. Y por último, simplificamos. Entonces tendría la segunda derivada parcial de u con respecto a y va a ser igual. Menos por más es menos y por más es menos. 2y por x, puedo escribirlo como 2 por x por y. Y esto multiplicado por x al cuadrado más y cuadrado elevado a la -2. Y por último, como habíamos mencionado, la segunda derivada parcial de u con respecto a y lo puedo escribir de la siguiente manera. Sería en el numerador 2xy, ya está el signo menos acá, y esto puede bajar al denominador con exponente positivo. Sería x al cuadrado más y al cuadrado, y esto elevado al cuadrado. Listo, ya tengo lo que la ecuación de Laplace me pide. Sumar las dos derivadas parciales de segundo orden. Y pues procedemos a eso. Esto de aquí voy a proceder a borrar. Ya no lo necesito, solamente me voy a quedar con los resultados, que ustedes los pueden observar ahí simplificados. Y solamente faltaría combinados. Reemplazo en la ecuación diferencial parcial, que sería la ecuación de Laplace. Entonces, reemplazo, dice, segunda derivada parcial de u con respecto a x, es esta de aquí. Y me dice más, abrimos paréntesis, la segunda derivada parcial de u con respecto a y, que sería esta de aquí. Cierro paréntesis y esto debe ser igual a 0. 2xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado más por menos, menos, sería 2xy sobre x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Si nos fijamos, tenemos en este caso términos opuestos. Y esto sí me va a dar 0. Tengo tanto en el numerador como en el denominador lo mismo, solamente que me está diciendo que restemos. Es como tener 5 menos 5 y eso se hace 0. Entonces 0 es igual a 0. Esto es una identidad. Por lo tanto, sí se cumple la ecuación de Laplace para esta función de varias variables. Y eso sería todo en cuanto a este ejercicio, esperando que les haya gustado. No se olviden compartir, dejar su comentario y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Una buena noche.